A veces, lo más ruidoso que se puede escuchar es el silencio de alguien que ha dejado de necesitarte. Amigos míos, eso duele, ¿verdad? Porque a todos nos han contado la misma mentira, que la gente empieza a echarte de menos en cuanto te vas, que tu ausencia les llena instantáneamente el pecho de remordimientos. Pero déjenme decirles la verdad, no es así como sucede. Echar de menos a alguien de verdad no es algo instantáneo, no es automático, y desde luego, no es porque tú lo hayas perseguido con suficiente insistencia. No, ocurre de formas que ellos nunca esperaban, en momentos para los que nunca estaban preparados, y vamos a analizarlo juntos, paso a paso. Así que quédate conmigo. Pero antes de sumergirnos en el tema, asegúrate de darle al botón Me gusta. Dale, suscríbete y únete a la familia, porque aquí no solo hablamos de rupturas, hablamos de construir el tipo de fuerza que nadie te puede quitar. Hola amigos, imaginen esto. Son un faro que se alza sobre un acantilado rocoso. Al principio piensan que pueden navegar y encontrar luces más brillantes en otro lugar. Se alejan más, persiguiendo la emoción de costas diferentes. Pero un día, en medio de una tormenta, miran a su alrededor y tu luz ya no está allí. Es entonces cuando se dan cuenta, no cuando tú les llamabas desde la orilla, no cuando les hacías señas con los brazos y les gritabas que se quedaran, sino cuando el mar se oscurece y tu luz se apaga. Es entonces cuando empiezan a darse cuenta de lo que han dejado atrás. Verán, la mayoría de la gente piensa que la forma de hacer que alguien te eche de menos es demostrarle lo mucho que te importa, para demostrar tu valía, para superar su indiferencia con amor. Pero esa es la trampa, amigos míos. Es como echar leña al fuego que tú no has encendido. Arde rápido, pero no es tu calor lo que sienten. Es su ego alimentado con la verdad. No te echan de menos cuando les persigues. Te extrañan cuando te detienes. Te extrañan cuando tu energía ya no es suya para agotar, cuando tu atención ya no es su consuelo, cuando tu nombre ya no aparece en el momento exacto en que lo esperan. En cierto modo, es curioso. Creen que son fuertes porque se alejaron primero o porque actuaron como si no les importara. Pero la fuerza no es alejarse de algo real. Es ser capaz de permanecer quieto cuando tus emociones quieren desatarse. Es ser capaz de decir, dejaré que mi ausencia hable por mí. Como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. En este caso, la mejor venganza no es la venganza en absoluto, es la paz. Y la paz, amigos míos, es aterradora para alguien que sobrevive en el caos. Piénsalo así, ya no estás en el ring de boxeo, has salido, te has quitado los guantes y te has marchado. Ellos siguen allí, lanzando golpes al aire, esperando a que les devuelvas el golpe, pero tú no lo haces. Es entonces cuando se dan cuenta de que no estaban ganando. Estaban boxeando contra su propio reflejo, y en ese momento su ego comienza a resquebrajarse. Pero aquí está lo bonito. No estás haciendo nada de esto para hacerles daño. No estás jugando. Estás construyendo algo mejor. Estás aprendiendo a caminar con esa confianza tranquila e inquebrantable que no necesita el permiso de nadie para existir. Te estás enseñando a ti mismo que el amor sin respeto no es amor y que mereces más que ser una opción en la historia de otra persona. Así que, mientras recorremos este viaje hoy, recuerda esto. Tu objetivo no es conseguir que te echen de menos. Tu objetivo es conseguir que nunca más te eches de menos a ti mismo. Esa es la verdadera victoria. Es entonces cuando te vuelves intocable. Escribe esto en los comentarios. Elijo la paz por encima de todo. Y si estás listo para reconocer tu valor, amigo mío, asegúrate de darle al botón Me gusta. Dale al me gusta. Suscríbete y quédate conmigo.
porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos de una forma que no esperabas. Número 1. Cuando el ego se encuentra con el silencio, el ego es la máscara del miedo. Habla más alto cuando el corazón tiene más miedo. Amigos míos, aquí es donde se pone serio. La gente espera conflicto, no calma. Esperan que discutan, no que desaparezcan. Piensan que si los alejan, correrán tras ellos con los brazos abiertos, tratando de demostrar su valía. Pero cuando se encuentran con su silencio, con su quietud firme, inquebrantable e imperturbable, es como lanzar un puñetazo al aire. No hay resistencia, ni sonido, ni combustible para su fuego. Y de repente, el juego que creían estar ganando se siente vacío. Imagina esto. Estás frente a un tablero de ajedrez y ellos han estado jugando con una confianza engreída, convencidos de que van 5 jugadas por delante. Están preparados para que hagas el movimiento predecible para el que ya se han preparado. Pero tú no te mueves en absoluto. Simplemente te levantas, echas la silla hacia atrás y te alejas de la mesa. Se quedan allí sentados, mirando las piezas, preguntándose qué acaba de pasar. No solo es confuso, es inquietante, porque ahora ya no controlan el juego. El tablero es irrelevante. Sin ti, empiezan a hacerse preguntas que no esperaban hacerse. ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no demuestras lo que vales? ¿Has dejado de preocuparte? O peor aún, ¿te has dado cuenta por fin de tu valía y has decidido que no vale la pena luchar por ellos? Ahí es cuando empiezan a aparecer las grietas, no porque los hayas atacado, sino porque has dejado de defenderte de alguien que nunca debería haberte atacado en primer lugar. Ahí está la mentira. Creían que podían controlar la narrativa, que si actuaban como si no les importara, a ti te importaría más, que si se alejaban, tú los perseguirías con más ahínco, que tu ego era tan frágil como el suyo. Y durante un tiempo, tal vez tuvieron razón, tal vez respondiste, tal vez intentaste arreglar las cosas, tal vez pusiste toda tu energía en demostrar que valía la pena quedarse contigo. Pero ahora, tu silencio es el espejo que no pueden evitar. Y los espejos son peligrosos cuando el ego está involucrado, porque el ego no quiere ver la verdad. Quiere ver poder, quiere ver control. Pero tu silencio refleja algo diferente: libertad. Les muestra que en realidad nunca tuvieron tanto poder sobre ti como pensaban. Esa comprensión es pesada, amigos míos. Se les queda en el pecho como una piedra. Tienes que entender por qué les cuesta tanto procesarlo. Para alguien cuya identidad se nutre del control, el silencio no es solo ausencia, es exposición. Sin tus reacciones, sin tu energía alimentándolos, se quedan solos consigo mismos. Y si te han estado utilizando como distracción de su propio vacío, ese vacío ahora es inevitable. Es como si hubieran estado viviendo en una habitación ruidosa durante años, y de repente todo el ruido hubiera desaparecido. Al principio, el silencio resulta extraño, pero manejable. Luego, a medida que pasan los minutos, empiezan a oír algo que han estado evitando todo este tiempo. Sus propios pensamientos, sus propias dudas, sus propios miedos. Eso es lo que tiene el silencio. No está vacío, está lleno, lleno de verdad, lleno de peso, lleno de cosas que ya no pueden ahogar. Y aquí es donde tú te elevas por encima del viejo patrón. No rompes el silencio para tranquilizarlos. No vuelves al juego para que se sientan cómodos. Te mantienes en tu sitio, con los pies en la tierra, firme, porque el silencio no se trata de castigarlos, se trata de protegerte. Es el límite que dice: no lucharé por un lugar por el que nunca debería haber luchado. No será fácil. Habrá momentos en los que querrás romperlo, para comprobar si se han dado cuenta, para ver si les importa. Pero recuerda, este silencio solo funciona cuando es completo.
una sola grieta, una sola comprobación, y les devuelves el poder. Tu silencio es la prueba de que ya no vives para llamar su atención, de que has salido de su ciclo de aprobación, de que has elegido la paz en lugar del rendimiento. Marco Aurelio escribió una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Tu silencio es esa fuerza en acción. Ya no reaccionas a sus movimientos. Vives por tu cuenta. Y ese cambio es algo que su ego no puede manejar, porque es lo único que no pueden controlar. A ti. Con el tiempo, empezarán a sentir el peso de ello de formas inesperadas. Una canción que les recuerde a ti. Una broma que no pueden compartir porque tú no estás ahí para reírte. Una publicación a la que pensaban que reaccionarías, pero no lo haces. Estos pequeños y silenciosos momentos se acumulan, y pronto tu ausencia no es solo un vacío, es una presencia en sí misma. Es el tipo de presencia que perdura porque no está ligada al drama, la ira o la mezquindad. Está ligada al respeto por uno mismo, y el respeto por uno mismo es magnético de una manera que el ego nunca entenderá. Amigos míos, nunca lo olviden. El silencio no es debilidad, no es huir. Es elegir no estar en un lugar donde solo te ven cuando gritas. Es dejar que tu ausencia hable donde antes tus palabras suplicaban. Y lo bonito es que ni siquiera lo haces para que te echen de menos. Lo haces para poder volver a escucharte a ti mismo. Así que si estás en este momento, ahora mismo, si estás guardando silencio y te preguntas si importa, confía en mí. Importa más de lo que puedes ver hoy, porque el silencio planta semillas en la mente, y con el tiempo esas semillas se convierten en preguntas que no pueden dejar de hacerse. Y cuando su ego finalmente pierda la batalla contra sus propios pensamientos, será cuando empiecen a echarte de menos de verdad. Escribe esto en los comentarios. Mi silencio es mi poder. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que no necesitas luchar por lo que ya es tuyo. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a hablar del momento en el que toda esa atención que perseguían empieza a parecerles insignificante. Y ahí, amigos míos, es cuando el arrepentimiento empieza a quemar. Número 2. Cuando la emoción de la atención se vuelve vacía. Los aplausos de la multitud no significan nada, cuando sabes que animarían a cualquiera que estuviera en tu lugar. Amigos míos, seamos realistas. Cuando se alejan por primera vez, se sienten poderosos, se sienten libres. Entran en el mundo con una sonrisa que dice: estoy bien, no los necesito, mírenme. Y el mundo responde. Los mensajes inundan su bandeja de entrada. Los cumplidos llueven. Publican una foto y los me gusta iluminan su teléfono como una máquina tragaperras. Los desconocidos los miran con interés. Los antiguos amores vuelven. Parece la prueba de que han tomado la decisión correcta. La prueba de que todavía son deseados. La prueba de que pueden reemplazarte cuando quieran. En esos primeros días es embriagador. Es como comer algodón de azúcar, dulce, colorido, emocionante, pero se derrite en el momento en que lo pruebas. Se convencen a sí mismos de que esto es plenitud, que estos comentarios, estas sonrisas, estos mensajes de «¿estás genial?», los alimentan, y durante un tiempo funciona. Se dejan llevar por la ola de atención como un surfista en un día de verano, pensando que el océano siempre estará en calma, que la marea siempre los elevará más alto. Pero aquí está la cuestión sobre la atención. Es ruidosa, pero no es profunda, y lo ruidoso sin profundidad siempre se desvanece. Al principio no se dan cuenta, siguen embriagados por la novedad de todo ello.
Pero poco a poco, muy poco a poco, ni siquiera se dan cuenta de que empieza a perder su sabor. Las conversaciones se vuelven predecibles. Los cumplidos suenan reciclados. La gente se ríe de tus chistes sin escuchar realmente. Los ojos que te miran admiran la superficie, pero no tocan el alma. Y, lo admitan o no, esa realidad comienza a carcomerlos. Porque esta es la verdad. Nadie te dijo que la atención no es lo mismo que la conexión. Ser deseado por tu apariencia no es lo mismo que ser valorado por quien eres. Y en el fondo, lo saben. Empiezan a fijarse en las pequeñas cosas. Alguien les envía un emoji de corazón, pero no les pregunta cómo están realmente. Alguien les invita a salir, pero apenas les escucha cuando hablan. La gente ve lo más destacado, lo que publican en Internet, pero nadie ve los momentos sin filtrar que solían tener sin juzgar. Y en esos pequeños espacios vacíos, entre todo el ruido, empiezan a sentir cómo se apodera de ellos el vacío. Es como estar en una sala llena de gente, con música a todo volumen y gente por todas partes, y sin embargo sentirse completamente solo. Empiezan a comparar, no en voz alta, no delante de nadie, sino en su mente. Una broma que cuenta alguien les recuerda la forma en que tú te reías de su humor, antes incluso de que llegara el remate. Alguien les felicita por su ropa, pero no les llega, igual que cuando tú te fijabas en los detalles que nadie más captaba. Alguien se sienta frente a ellos en la cena, sonriendo, hablando, pero no sienten la comodidad que sentían antes cuando tú te sentabas allí, incluso en silencio. La multitud comienza a parecerles estática, ruidosa, constante, pero vacía. Y en esa estática recuerdan tu voz, no solo el sonido, sino la forma en que transmitía la verdad, la forma en que podía atravesar el ruido y llegar directamente al corazón. La atención que antes sentían como una prueba de su valía, ahora empieza a parecerles una actuación. Sonríen para la cámara, se ríen en los momentos adecuados, publican los comentarios adecuados, pero por dentro solo están siguiendo el guión. Porque aquí está el cruel truco de la atención impulsada por el ego. Te dice que estás lleno mientras te mata de hambre lentamente. La verdad es que la atención es barata cuando se le da a cualquiera, y ellos empiezan a darse cuenta de eso. Empiezan a darse cuenta de que lo que cambiaron por este ruido constante fue el tipo de conexión rara, tranquila e inquebrantable que no necesita ser transmitida para ser real. Pensaron que dejarte significaba subir de nivel, que reemplazarte significaba ganar. Pero con el tiempo, la realidad les golpea. Una conexión como esa no se da a menudo y no se puede recrear acumulando más me gusta, más seguidores, más admiradores, porque esas personas no saben cómo piensan demasiado antes de acostarse. No saben el sarcasmo que utilizan para ocultar su vulnerabilidad. No conocen los pequeños detalles, esos que tú guardabas como tesoros, sin que nadie te los contara. Esta comprensión no llega como un rayo. Se cuela como una sombra que se hace más larga y más oscura. Cada día. Estarán fuera con amigos riendo, bailando, viviendo la buena vida, y de repente, en un momento que no pueden predecir, lo sentirán. Ese dolor silencioso que susurra. Esto no es lo mismo. Intentarán ignorarlo. Se distraerán, se sumergirán más en el ruido, sonreirán más ampliamente. Pero a altas horas de la noche, cuando el teléfono deje de vibrar y la habitación esté en silencio, esos pensamientos comenzarán a aflorar. Y una vez que empiezan a comparar, una vez que empiezan a notar la diferencia entre la atención y la conexión, cada nuevo encuentro les parecerá un poco más vacío que el anterior. Lo trágico es que no lo admitirán, ni ante ti ni ante sus amigos, quizá ni siquiera ante ellos mismos. El orgullo no se lo permite,
pero en su interior saben que cuanto más persiguen la validación superficial, más sienten el peso de lo que han perdido. Y aquí es donde entras tú, no volviendo a su mundo, sino quedándote exactamente donde estás. Porque lo peor que pueden experimentar es darse cuenta de que, mientras ellos se ahogaban en aguas poco profundas, tú has estado nadando en tu propio océano profundo, construyendo algo real contigo mismo. Ya no estás viendo su actuación, no estás aplaudiendo entre el público, has abandonado el teatro por completo. Y ahí, amigos míos, es cuando el espectáculo empieza a parecerles sin sentido, porque la persona a la que realmente querían impresionar ni siquiera está mirando. Como dijo Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que ansía más. Pueden tener 100 admiradores, pero si anhelan al que perdieron, se sentirán más pobres que nunca. Así que cuando están ahí, rodeados de caras que escuchan risas, viendo cómo las notificaciones iluminan su pantalla, pero sin sentir absolutamente nada, es entonces cuando comienza el arrepentimiento. Es entonces cuando la verdad comienza a traspasar el brillo, y es entonces cuando se dan cuenta de que toda la atención del mundo no significa nada, si no proviene de la única persona que realmente los vio. Escriban esto en los comentarios. Conexión por encima de la atención. Muéstrenles siempre. Muéstrate. Muestra al mundo que te rodea que tu valor nunca estuvo en el ruido, siempre estuvo en la profundidad. Y quédate conmigo, porque a continuación hablaremos del momento en el que los recuerdos que intentaron enterrar comienzan a salir a la superficie. Y ahí, amigos míos, es cuando comienza la verdadera batalla. Número 3. Cuando los recuerdos comienzan a competir con la realidad, el pasado no llama a la puerta. Entra directamente cuando el presente se siente vacío. Amigos míos, esta es la parte de la que nadie les advierte. Creen que han seguido adelante. Se convencen a sí mismos de que viven el momento libres del peso del pasado. Llenan sus días de gente nueva, conversaciones nuevas, lugares nuevos. Mantienen su agenda llena, sus noches ruidosas, sus mañanas ajetreadas. Creen que si se mantienen lo suficientemente ocupados, el pasado se desvanecerá en el fondo como una vieja canción de la que han olvidado la letra. Pero la memoria no sigue esas reglas. A la memoria no le importa cuántas caras nuevas vean o cuántas experiencias nuevas persigan. La memoria funciona en las sombras. No llega educadamente, sino que embosca. Al principio, la nueva vida resulta emocionante. Hay novedad en ella, y la novedad puede ser embriagadora. Conoces a alguien nuevo, te ríes de chistes diferentes, exploras lugares a los que nunca fuiste conmigo. Y durante un breve periodo de tiempo, crees que eso es todo. Así es como se siente seguir adelante. Pero entonces sucede un pequeño y discreto detonante que les deja sin aliento. Quizás escuchan una canción que una vez pusieron contigo en el coche en una noche lluviosa. Quizás pasan por una esquina donde una vez los esperaste, sonriendo como si no pudieras esperar ni un segundo más para verlos. Quizás es el olor de un café determinado, el sonido de una risa determinada, o incluso la forma en que cae la luz al atardecer, lo que los transporta al pasado sin previo aviso. En ese momento, la nueva vida que han estado construyendo no parece tan brillante. Se siente débil, frágil, como un cuadro que se ve bien desde lejos, pero que se vuelve borroso cuando te acercas demasiado. Y sin quererlo, empiezan a comparar. Están sentados frente a alguien que, en teoría, es todo lo que deberían desear. Es atractivo, interesante, quizás incluso más compatible que tú en ciertos aspectos. Pero, mientras hablan, algo no encaja. El ritmo no es el mismo.
Tienen que explicar sus chistes en lugar de provocar risas instantáneas. Tienen que esforzarse para que los entiendan en lugar de que los conozcan. Instintivamente, los silencios se sienten pesados en lugar de cómodos. Intentan alejar esos pensamientos. Se dicen a sí mismos: no idealices el pasado, no era perfecto. Pero la memoria no funciona con lógica, funciona con sentimientos, y a los sentimientos no les importan los puntos clave ni los deberes. Recuerdan cómo podías sentarte en silencio y seguir sintiéndote conectado. Cómo sabías cuándo necesitaban espacio sin que dijeran una palabra. Cómo veías sus defectos y te quedabas de todos modos, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque elegiste hacerlo. No es nostalgia por la perfección, es el eco de algo real, y cuando la realidad empieza a parecer insulsa, esos ecos se hacen más fuertes. Piénsalo así: están comiendo en un restaurante nuevo y la comida está bien, es decente, pero entonces, de repente, recuerdan una comida que tú les preparaste una vez, sencilla, quizá incluso imperfecta, pero que tenía algo. Esta no lo tiene. Y por muchos platos que prueben ahora, no pueden replicar el sabor de algo que fue hecho con auténtico cariño. Eso es lo que hace la memoria. No solo reproduce los momentos más destacados, sino que reproduce el sentimiento que hay detrás de ellos. Y una vez que ese sentimiento vuelve a su conciencia, se convierte en la vara con la que miden todo lo demás. De repente, cada conversación, cada cita, cada noche tranquila, parece que se compara con algo que creían haber enterrado. Cuanto más comparan, más se dan cuenta de que la brecha no se está cerrando, sino que se está ampliando. Las nuevas experiencias pueden parecer buenas en las fotos, pero no tienen el peso, la calidez ni la profundidad de lo que dejaron atrás. Y aquí está lo más importante. Empiezas a darte cuenta de que cuanto más intentas crear nuevos recuerdos, más sientes su superficialidad, porque no se puede forzar la profundidad, no se puede fabricar la historia, no se puede apresurar la confianza. Y lo más difícil para ti es admitir ante ti mismo que lo sientes. El orgullo es algo obstinado. No les permite decir: te echo de menos o cometí un error. Así que, en lugar de eso, lo llevan en silencio. Sonríen, tienen otra cita, publican otra foto, pero por dentro ya ha comenzado el tira y afloja. Un pie en el presente, otro en el pasado. Esa división empieza a agotarlos. No pueden estar plenamente presentes con alguien nuevo, porque la sombra de lo que tuvieron contigo sigue rozándolos como un fantasma en la habitación. No hablan de ello, pero lo sienten, y los sentimientos tienen una forma de hacerse notar, lo quieran o no. Esto es lo que hace que este momento sea tan poderoso para ustedes, amigos míos. Ni siquiera están intentando provocarlo. No estás enviando recordatorios, ni publicando cebos, ni contactando con ellos. Estás viviendo, estás creciendo. Te has convertido en el tipo de presencia que no se puede reemplazar porque no estás tratando de competir. Y en la quietud de su propia mente, ellos lo saben. Séneca dijo una vez: ¿qué necesidad hay de llorar por partes de la vida? La vida entera exige lágrimas, y en esta etapa empiezan a entender esa frase a su manera. Se dan cuenta de que algunas de las partes más importantes de su vida, aquellas que pensaban que podían descartar y reemplazar, se han ido, y la vida que viven ahora, por muy brillante que pareciera desde la distancia, se siente incompleta sin ellas. Es entonces cuando los recuerdos dejan de ser visitantes ocasionales y se convierten en compañeros constantes. Pueden estar en medio de una fiesta llena de gente, y de repente su mente se transporta a una noche en la que solo estabas tú y ellos. Sin ruido, sin gente, solo conexión.
Pueden estar riéndose de la broma de alguien y a mitad de la frase recordar cómo solías reírte cuando no podías contenerte. Y por muy bien que les vayan las cosas, esos recuerdos empezarán a teñirlo todo. La realidad empieza a perder su sabor cuando has probado algo mejor. La ironía es esta: es cuando pueden empezar a convencerse a sí mismos de ponerse en contacto, no porque estén listos para admitir su arrepentimiento, sino porque quieren ver si tú también sigues sintiéndolo. Y ahí es donde reside tu poder, amigos míos, no en esperar ese momento, sino en no necesitarlo, porque en el momento en que dejen de necesitar su reconocimiento, es cuando más lo desearán. Escriban esto en los comentarios. Mi pasado no será mi prisión. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que, mientras ellos siguen luchando con los recuerdos, tú estás ocupado creando un presente tan pleno y tan fuerte que ninguna comparación puede igualarlo. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a hablar del momento en que el control que han construido cuidadosamente empieza a escapárseles de las manos. Y ahí, amigos míos, es cuando las grietas se convierten en derrumbes. Número 4. Cuando su control comienza a deslizarse, el control no es poder. Es una ilusión que se desmorona en el momento en que nadie sigue el juego. Amigos míos, algunas personas no solo quieren conexión, quieren control. Quieren dictar el ritmo, decidir cuándo empiezan y cuándo terminan las cosas, cuándo abren la puerta y cuándo la cierran de golpe. El control es su red de seguridad. Les convence de que son intocables, de que nunca les pillarán desprevenidos, de que siempre tendrán la sartén por el mango. Y durante un tiempo lo creen. Cuando se alejaban o te rechazaban, pensaban que estaban dirigiendo el barco. Se imaginaban que tú te quedabas varado en su estela, esperando a que se dieran la vuelta. Se decían a sí mismos: si mantengo la distancia, ellos cederán primero, volverán arrastrándose. Esa creencia alimentaba su ego como un goteo constante de combustible. Pero aquí está el fallo de ese razonamiento. El control solo funciona cuando la otra persona sigue reaccionando. En el momento en que dejas de reaccionar, en el momento en que te retiras completamente del escenario, todo su guión se desmorona. Al principio piensan que tu silencio es una táctica. Creen que solo estás haciendo una pausa para ponerlos nerviosos antes de volver. Así que esperan, observan, publican algo cuidadosamente diseñado para provocarte, tal vez una foto, una cita, un golpe sutil. Esperan que piques, pero no lo haces. Entonces lo intentan de nuevo de forma más indirecta. Pueden mencionarte a amigos comunes solo para ver si las palabras llegan a tus oídos. Pueden dar pistas en Internet, tantear el terreno sin mojarse las manos. Y siguen sin conseguir nada. Y ahí es cuando empieza a aparecer una nueva y extraña sensación: la incertidumbre. La atención que solían recibir de ti ha desaparecido. La seguridad de que siempre estarías ahí, esperando entre bastidores, se ha esfumado. Y sin eso, su sensación de control empieza a tambalearse. Es como si hubieran estado caminando por la cuerda floja con una red de seguridad, y de repente la red hubiera desaparecido. Ahí es donde empieza el desmoronamiento. Empiezan a revisar tus redes sociales no de vez en cuando, sino con regularidad. Empiezan a notar cosas que antes no veían. ¿Cómo te ves más en paz? ¿Cómo publicas sin doble sentido? ¿Cómo pareces seguir adelante sin mirar atrás? Y eso es algo peligroso para su ego, porque el control, amigos míos, se nutre de la idea de que los necesitas, aunque no lo admitas. Cuando se dan cuenta de que no les persigues, no les haces preguntas, no intentas volver a su órbita, se enfrentan a una realidad para la que no estaban preparados. Siempre fuiste libre de marcharte, y ahora lo has hecho. Es como si tuvieran arena en las manos.
Al principio se siente segura, pero cuanto más la aprietan, más se les escapa entre los dedos. Y por mucho que intenten apretar más fuerte, la arena sigue cayéndose. Tienes que entender que esta pérdida de control no solo les molesta, sino que amenaza su identidad. Si han construido su sentido de la valía basándose en ser los que mandan, perder ese papel es como perderse a sí mismos, y la gente hará todo lo posible por evitar enfrentarse a esa verdad. Por eso pueden comportarse de forma extraña. Pueden enviar mensajes fríos solo para sondear tu temperatura. Pueden mostrar de repente un gran interés seguido de un retraimiento. Incluso pueden intentar involucrarte en discusiones sutiles, cualquier cosa para obtener una reacción emocional. Porque para ellos cualquier reacción, amor, ira, celos, es una prueba de que todavía tienen control sobre ti. Pero cuando no les das esa prueba, cuando te mantienes tranquilo, coherente y centrado en tu propio crecimiento, es cuando cunde el pánico. Séneca dijo una vez: el valiente es libre. Y tu valentía aquí radica en no necesitar su permiso para seguir adelante. Esa libertad, amigos míos, es lo único que no pueden quitarte, y es lo único que no pueden soportar ver que tienes. Cuanto más lo ven, más desesperados se vuelven por arrastrarte de vuelta a la vieja dinámica. Pero la desesperación, disfrazada de indiferencia, es fácil de detectar. Cuando has aprendido a valorar tu propia paz, notarás los pequeños picos de atención, los intentos repentinos de controlar. Las preguntas pasan a través de otros. Y sabrás exactamente lo que significan. No es amor, no es preocupación, sino un intento de recuperar el control. Lo más peligroso para alguien que se nutre del control es darse cuenta de que ya no forma parte de tu toma de decisiones. Ya no te despiertas preguntándote ¿qué dirán hoy? Ya no te vistes para obtener su aprobación. Ya no ajustas tu estado de ánimo en función del suyo. Te has liberado completamente de su control. Y eso es lo que tiene el control real. Para empezar, nunca fue suyo. Simplemente les permitiste creer que lo era. Ahora, cuando pasan por alto tu vida, ven a alguien que no solo ha sobrevivido sin ellos, sino que está prosperando. Ven tu calma, tu concentración, tu negativa a jugar a sus juegos. Y esa calma no solo es desconcertante, sino intimidante, porque en el fondo saben que no pueden competir con alguien que ya no compite en absoluto. Empiezan a darse cuenta de que, mientras estaban ocupados tratando de controlar la situación, perdieron lo único que importaba, la conexión. Y una vez que se pierde el control, una vez que se cortan los hilos, no hay forma de volver a mover la marioneta. Y aquí es donde tú ganas sin mover un dedo. No estás esperando a que se les escape el control para poder intervenir. No estás esperando junto a la puerta, con la esperanza de que te dejen volver a entrar. Ya te has alejado por completo de la casa. Has elegido tu propio espacio, tu propio ritmo, tu propia paz. Eso, amigos míos, es cuando su control no solo se desvanece, sino que se hace añicos. Porque ahora se quedan con la verdad. No estaban dirigiendo el barco, solo intentaban aferrarse a alguien que decidió nadar por su cuenta. Escriban esto en los comentarios. Elijo mi libertad. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que el único control que vale la pena tener es el de tu propia mente. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a hablar del momento que les sacude más profundamente de lo que jamás hubieran imaginado. Cuando te ven separarte sin venganza y se dan cuenta de que han perdido algo que nunca podrán recuperar. Número 5. Cuando te separas sin venganza, nada perturba más a los culpables que la elegancia de aquel a quien han hecho daño. Amigos míos, la mayoría de la gente está preparada para la guerra,
Están preparados para la lucha. Cuando hacen daño a alguien, se preparan para los gritos, la amargura, las respuestas frías, las pequeñas pullas destinadas a hacerles sentir mal. Esperan que arremetas contra ellos para intentar darles celos, que les lances palabras como si fueran cuchillos. Lo han visto antes, quizá incluso lo hayan hecho ellos mismos. Y en su mente, así es como siempre suceden las cosas. Las personas heridas devuelven el daño. Así que cuando no lo haces, cuando respondes a su traición, su falta de respeto o su ausencia con nada más que una tranquila indiferencia, eso sacude algo muy profundo en su interior. No porque te hayas callado por ira, sino porque te has callado por paz. Verás, la venganza es fácil de procesar. Si intentas hacerles daño a tu vez, ellos pueden seguir situándose en el centro de tus acciones. Pueden decir, solo están enfadados porque todavía les importa. Mira cuánta energía están invirtiendo en mí. Incluso tu ira es una prueba para ellos de que todavía les importas. Pero el distanciamiento sin venganza es diferente. Eso dice, ya no tienes nada que reclamar aquí. Mi vida ya no gira en torno a ti. No voy a jugar a este juego, no porque esté perdiendo, sino porque no quiero jugar. Y eso es mucho más poderoso que cualquier arrebato de ira. Imagina un escenario en el que dos actores llevan meses interpretando la misma escena acalorada. Ya sabes cuál. Acusaciones, réplicas, voces elevadas, un intercambio interminable. Se han memorizado sus líneas, están listos para la siguiente señal, pero en lugar de decir tu siguiente línea, dejas el guión y te vas del escenario. Las luces siguen encendidas, siguen ahí esperando a que digas algo, pero tú ya te has ido. Así es como se siente el desapego sin venganza. Esperaban que te sumaras a su caos, que demostraras tu valía a través de la confrontación, que te apresuraras a arreglar lo que ellos habían roto. En cambio, te volviste hacia tu interior. Pusiste toda tu energía en ti mismo. No necesitabas anunciar tu ausencia. Simplemente te ausentaste. Y ese silencio tiene más peso que cualquier discurso que pudieras haber pronunciado. Lo que más les inquieta es que tu distanciamiento no es falso. No es una actuación para provocar una reacción. No estás publicando citas indirectas dirigidas a ellos. No estás montando escenas en público ni intentando darles celos. Ni siquiera estás pasando página con una actuación para demostrar lo superado que lo tienes. Simplemente estás viviendo y viviendo bien. Hay un dicho: si quieres ver el verdadero carácter de alguien, observa cómo reacciona cuando se da cuenta de que ha perdido el control sobre ti. Este es ese momento, porque cuando ven que te has distanciado sin rencor, ya no pueden usar la historia de que solo estás enfadado para proteger su ego. Se ven obligados a afrontar la posibilidad de que hayas aceptado genuinamente la pérdida y que, en realidad, estés mejor así. Y aquí está la parte que más les duele. Se dan cuenta de que tu fuerza nunca estuvo en lo mucho que luchaste por retenerlos. Tu fuerza estaba en la elegancia con la que los dejaste ir. No te derrumbaste cuando se fueron. No te derrumbaste bajo el peso de su rechazo. Te mantuviste firme y en silencio. Y al hacerlo, demostraste algo que ellos no estaban preparados para ver. Nunca los necesitaste para definir tu valor. La venganza se desvanece, la ira se agota, pero la indiferencia real, fundamentada e inquebrantable, perdura. Es el tipo de cosa que no pueden rebatir, no pueden tergiversar, no pueden usar para volver a sentirse poderosos. Simplemente permanece en su mente como un recordatorio constante de que ya no forman parte de tu mundo. Puede que se digan a sí mismos que estás fingiendo, que estás observando en secreto cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para atacar, que solo estás fingiendo
estar en paz. Pero cada día que pasa sin que tu calma se resquebraje, esa creencia se va desvaneciendo, porque tarde o temprano se dan cuenta de que no es una actuación. Es en lo que te has convertido, y eso es lo que realmente les aterroriza. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Tú te has tomado eso muy en serio. No respondes a su mezquindad con la tuya. No vives para demostrarles que están equivocados. Simplemente vives de una manera que hace que su drama sea irrelevante. Y en un mundo en el que tanta gente mide su valía por el caos que puede crear, tu paz es un espejo que les muestra todo lo que ellos no han conseguido ser. Empiezan a notar la ausencia de maneras que no esperaban, la ausencia de tu voz cuando intentan provocar un conflicto, la ausencia de tu nombre en las conversaciones, la ausencia de tu presencia entre su público. Y esa ausencia se vuelve más pesada que cualquier insulto que pudieras haberles lanzado. Este es el tipo de pérdida que no pueden convertir en una victoria, porque no pueden reclamar la victoria sobre alguien que ni siquiera intentó luchar. No pueden reclamar el control sobre alguien que se marchó sin decir una palabra. No pueden sentirse poderosos sobre alguien cuya vida ha seguido adelante sin mirar atrás. Y aquí es donde debes tener cuidado. Este es el momento en el que es más probable que te pongan a prueba. Pueden intentar provocarte para volver a meterte en el viejo juego. Pueden enviarte mensajes con la emoción justa para provocar una respuesta. Pueden volver a tu órbita fingiendo que solo quieren saber cómo estás. Pero entiende esto, nada de eso tiene que ver con el amor. Se trata de restablecer el control que perdieron. Tu poder reside en mantener el rumbo, en recordar que el desapego sin venganza no es una actuación para ellos, es una promesa a ti mismo. Es un compromiso de vivir libre del tira y afloja del ego de otra persona. Y cuando finalmente se den cuenta de que no vas a volver, de que tu vida sigue adelante sin ellos, de que su nombre ya no tiene peso en tus decisiones, es cuando la realidad les golpea con más fuerza, no porque hayan perdido a alguien que los odiaba, sino porque han perdido a alguien que los dejó marchar con elegancia. Escribe esto en los comentarios. Mi paz es mi respuesta. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que no necesitas venganza para ganar. Y quédate conmigo, porque a continuación entraremos en el momento más tranquilo y peligroso de todos. Cuando la vida se ralentiza y la reflexión les obliga a afrontar la verdad, han estado huyendo del número 6. Cuando la vida se calma y la reflexión entra en acción, no es la tormenta lo que te rompe, es el silencio posterior, cuando no queda nada que te distraiga de ti mismo. Amigos míos, este es el momento que nunca vieron venir al principio. La vida después de ti se siente como una carrera. Llenan cada hora, cada espacio con algo, ruido de gente, distracciones, movimiento. Mantienen la música alta, las noches largas, la agenda llena. No es un accidente, es supervivencia. Porque si siguen corriendo, no tienen que sentir. Si siguen hablando, no tienen que escuchar sus propios pensamientos. Si siguen persiguiendo, no tienen que darse cuenta del vacío. Pero la vida no sigue siendo ruidosa para siempre. Las multitudes, las escasas notificaciones, las fiestas lentas empiezan a parecer repetitivas. Las personas que antes les hacían sentir importantes dejan de llamar con tanta frecuencia. Esa euforia constante por la atención se desvanece, y de repente, el caos ajetreado en el que solían refugiarse para ahogar la verdad ha desaparecido. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, solo están tú y tus pensamientos. Y la quietud, amigos míos, es un lugar peligroso para alguien que ha estado huyendo de la verdad al principio.
Son solo pequeños momentos. Sentarse solo por la noche y darse cuenta de que el teléfono no ha vibrado en horas. Ver cómo se desvanece la luz de la ventana y sentir ese dolor silencioso que no pueden nombrar. Suena una canción que no han escuchado desde que tú estabas en sus vidas. Y, sin previo aviso, se les oprime el pecho, un olor familiar flota en el aire y los sumerge en un recuerdo que no han invitado. Intentarán sacudírselo de encima. Se dirán a sí mismos que solo es nostalgia, algo aleatorio, un truco de la mente. Pero esto es lo que pasa con la reflexión. No pide permiso. Llega en silencio, se sienta frente a ti y empieza a poner sobre la mesa piezas que creías haber tirado a la basura. Las imágenes vuelven en flashes, tú riéndote de algo ridículo, la forma en que los mirabas cuando no prestaban atención, las pequeñas amabilidades que les ofrecías sin que te las pidieran, la paciencia que mostrabas cuando estaban fríos, los momentos. Les diste todas las razones para dudar de ti y nunca pudieron hacerlo. Y entonces el verdadero peso comienza a sentarse, no como una puñalada aguda, sino como un tirón lento y pesado. Empiezan a darse cuenta de que los momentos que descartaron, los gestos que pasaron por alto, la lealtad que dieron por sentada, eran excepcionales, no del tipo de excepcional que puedes encontrar volviendo a desplazarte por una aplicación, sino del tipo de excepcional que se pierde una vez y luego se utiliza para medir a todos los demás sin siquiera darse cuenta. Es en esta quietud donde la verdad se hace más fuerte, no la versión de la historia que se contaron a sí mismos o a los demás, ni las justificaciones a las que se aferraron. La verdad de que no fuiste tú quien les falló, de que les diste algo genuino antes de que estuvieran preparados para recibirlo, de que no se marcharon porque no fuera suficiente. Se marcharon porque no sabían cómo aferrarse a algo real. Y aquí está la cruel ironía. El tiempo no suaviza esta comprensión, la agudiza. Porque cuanto más se alejan de ti, más se dan cuenta de que tu presencia no era común, que la forma en que los hacías sentir no era habitual, que la conexión que tenían contigo no aparece solo porque estén preparados para ella. Ahora recordarán los momentos en los que habrías aparecido sin cuestionar la forma en que los entendías, sin que tuvieran que explicar el consuelo que les proporcionabas, sin montar una escena al respecto. Y en esa reflexión silenciosa empezarán a comprender que no solo han perdido a una persona, han perdido la versión de sí mismos que solo existía cuando estaban contigo. Al principio no es arrepentimiento. El arrepentimiento les obligaría a afrontar todas las consecuencias de su elección, y el orgullo no les permite hacerlo todavía. Es reconocimiento, esa sutil y persistente conciencia de que falta algo y saben exactamente qué es. La quietud tiene la capacidad de despojarte de todas las ilusiones, de todas las actuaciones de estoy bien, de todas las distracciones que juraste que eran felicidad, y cuando lo único que queda eres tú, el silencio se convierte en un espejo, y ese espejo no miente. Por eso te digo, tu silencio, tu paz, tu negativa a perseguirlo todo te lleva aquí. Porque la verdad es que no te echan de menos cuando intentas recordarles tu valor. Te echan de menos cuando tú mismo lo has recordado. No empiezan a sufrir cuando sigues de pie en la puerta. Sufren cuando se dan la vuelta y ven que la has cerrado detrás de ti, no con ira, sino con aceptación. Y aquí está la parte que más debería motivarte. No estás esperando este momento. No estás condicionando tu felicidad a que ellos se den cuenta. Ya has construido una vida a la que ellos no pueden volver. Has llenado tu espacio con tu propio crecimiento, tu propia alegría, tu propia paz. Así que, cuando esta reflexión finalmente les alcance, no será una invitación a volver,
será un recordatorio de que no pueden volver a una versión de ti que ya no existe. Marco Aurelio dijo: si no es correcto, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Ha estado viviendo según eso sin siquiera darte cuenta. Has eliminado las actuaciones falsas. Has dejado de luchar por algo que no luchaba por ti. Has hecho de la paz tu actitud predeterminada, no tu arma. Y por eso, cuando finalmente se enfrenten a la verdad, les afectará más que cualquier venganza, porque lo verán todo de golpe. El amor que tenían, la seguridad que sentían, la comprensión que nunca volverán a encontrar. Y te verán sin amargura, sin quebrantamiento, sino más brillante que antes. Esa imagen permanecerá en su mente mucho más tiempo que la ira. Así que, amigos míos, si os encontráis en esta etapa ahora mismo, si habéis alcanzado la calma, si la vida se ha tranquilizado, si os preguntáis si ellos también lo sienten, creedme, lo sentirán. No cuando presionéis, no cuando supliquéis, no cuando actuéis, sino cuando desaparezcáis en vuestra propia paz, tan completamente que no tengan más remedio que darse cuenta del espacio que antes ocupabais. Escribid esto en los comentarios. Elijo la paz por encima del dolor. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que tu poder no está en hacer que te echen de menos. Está en asegurarte de que nunca vuelvas a perderte. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación unirá todos los pasos de este viaje. Y verás exactamente cómo todo ello, el silencio, el respeto por ti mismo, el crecimiento, te convierte en alguien inolvidable. Número 7. Cuando finalmente empiecen a extrañarte de verdad, no te extrañan cuando estás ahí. Te extrañan cuando finalmente se dan cuenta de que no pueden volver a ser quienes eran. Amigos míos, esta es la verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. Extrañarte de verdad no ocurre cuando los persigues, cuando les llamas o cuando intentas demostrar tu valía. Ese tipo de añoranza es superficial, temporal. Se trata del ego, no del corazón. La añoranza real, la que se instala en sus huesos, la que no pueden sacudirse, incluso cuando lo intentan, solo comienza cuando dejas de darles lo que siempre pensaron que podían recuperar. Comienza en silencio. Al principio se dicen a sí mismos que están bien sin ti. Creen la historia que han creado, que tú eres el que ha perdido, que ellos han salido ganando. Y durante un tiempo, esa historia funciona porque protege su orgullo. Pero luego, con el tiempo, aparecen las grietas, y esas grietas están formadas por cada momento en el que esperaban que aparecieras y no lo hiciste. Cada publicación en la que pensaban que reaccionarías y te mantuviste en silencio. Cada situación en la que pensaban que lucharías por ellos y tú elegiste la paz en su lugar. Es como vivir en una casa que han visitado 1000 veces, sabiendo que la puerta siempre está abierta, solo para aparecer un día y encontrarla no solo cerrada, sino desaparecida. La casa ya no está allí. La calle ha cambiado. El mundo al que pensaban que podían volver ya no existe. Y ahí es cuando cunde el pánico, porque aquí está el secreto. No solo valoraban tenerte, valoraban saber que estabas ahí, aunque no lo admitieran. Tu presencia era una red de seguridad, tu cuidado era su póliza de seguro. Mientras seguías en su órbita, nunca tuvieron que enfrentarse al peso de lo que sería la vida sin ti. Pero ahora te has ido de la forma que más importa. No estás enfadado, no estás amargado, simplemente no estás disponible. Y ese tipo de ausencia es más fuerte que cualquier confrontación. Es entonces cuando empiezan a revivir todo. La forma en que los escuchabas cuando a nadie más le importaba. La forma en que los entendías sin necesidad de explicaciones. La forma en que tu presencia los hacía sentir centrados, seguros, vistos.
Empiezan a recordar detalles que nunca antes habían notado. Las pequeñas cosas que hacías sin fanfarria. Las formas en que demostrabas amor sin llevar la cuenta. Y cada uno de esos recuerdos viene acompañado de la aguda punzada de la comprensión. No pueden recuperar eso. El ego odia esta etapa porque no tiene defensa contra ella. En el pasado, si te echaban de menos, podían ponerse en contacto contigo y reavivar la conexión. Podían recuperarte con unas pocas palabras o gestos bien elegidos. Pero ahora ya no desempeñas ese papel. Ya no eres accesible de la misma manera, no porque te estés escondiendo, sino porque has superado la versión de ti mismo que necesitaba ser alcanzada. Y este es el cambio. Amigos míos, este es el momento exacto en el que la pérdida se hace real, cuando comprenden que no solo te alejaste de ellos, sino que caminaste hacia ti mismo, te reconstruiste, llenaste tu vida con cosas que te completan. Sin ellos, te convertiste en alguien que no solo sobrevive, sin ellos, prosperas. Es importante comprender que no se trata de un castigo. No lo haces para hacerles daño. Lo haces porque has aprendido la lección más valiosa que cualquiera puede aprender después de perder a alguien. Tu valor no se demuestra por lo mucho que luchas por permanecer en la vida de otra persona. Tu valor se demuestra por lo profundamente que decides honrar la tuya. Ellos intentarán racionalizarlo. Se dirán a sí mismos, debes estar fingiendo. Se convencerán a sí mismos. Sigues observando, sigues esperando, sigues esperando. Pero cada vez que lo ponen a prueba y no encuentran nada, ninguna reacción, ninguna señal, ninguna oportunidad, esa ilusión se desvanece un poco más, y lo que la reemplaza es la verdad que han estado evitando. No pensaban que podían perderte para siempre, ahora saben que lo han hecho. Aquí está la ironía. Lo sentirán más cuando algo en su vida actual salga mal, cuando las personas en las que confiaban no aparezcan, cuando la atención se desvanezca, cuando la emoción de las nuevas conexiones se convierta en rutina. Es entonces cuando el recuerdo de ti les golpeará con más fuerza, no porque fueras perfecto, sino porque eras real. Y lo real no abandona a una persona fácilmente. Es como un aroma que no pueden quitar de su ropa, una canción que no pueden sacarse de la cabeza, un punto de referencia en su mente al que siguen volviendo. La añoranza no será constante, vendrá en oleadas, pero cuando esas oleadas lleguen, golpearán con fuerza, porque cada una les recordará algo irreemplazable. Y ese es el punto. Te has vuelto irreemplazable no aferrándote a ellos, sino dejándolos ir. Has convertido tu ausencia en una presencia tan poderosa que los sigue a cada habitación, cada conversación, cada momento de silencio. Has hecho las paces, has dejado tu huella. Séneca dijo, el valiente es libre. Y eso es exactamente lo que has hecho. Te has liberado del miedo a perderlos. Te has liberado de la necesidad de ser elegido. Y en esa libertad te has convertido en alguien que no pueden olvidar, porque nunca encontrarán a otro como tú. Esto, amigos míos, es la etapa final. Es cuando empiezan a echarte de menos de verdad, no cuando sigues estando a su sombra, no cuando sigues estando a medio camino en su vida, sino cuando has entrado en tu propia luz de forma tan completa que solo pueden verte desde la distancia. Y esa distancia es lo único que nunca podrán volver a acortar. Así que si te preguntas si alguna vez lo entenderán, si alguna vez sentirán el peso de lo que han perdido, ten por seguro que lo harán. No porque tú lo hayas forzado, sino porque la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y cuando lo haga, no recordarán las peleas, ni los finales, sino lo que sentían cuando era suyo, y ese sentimiento los perseguirá de formas que nunca admitirán en voz alta. Escriba esto en los comentarios.
Soy inolvidable, porque soy real. Dilo, demuéstralo, vívelo. Y si esto te ha llegado, si te ha recordado tu propio valor, entonces pulsa el botón Me gusta. Compártelo con alguien que necesite oírlo y suscríbete para que podamos seguir recorriendo juntos este camino. Porque, amigos míos, el mundo intentará hacerte creer que tu valor depende de que otra persona lo vea. Pero aquí nos recordamos mutuamente la verdad. Tu valor es tuyo y nadie te lo puede quitar.